José Blandón, varios temas en el tintero. Toca el turno. Déjeme guardar para la última el caso Martinelli. Y voy a tocar rápidamente un par de temas. Primero, en el plano político, recuerde que en el PRD arrancó el proceso de postulación. Ellos solo van a hacer una sola primaria para todos sus cargos. Y arrancó este domingo el proceso de postulación que debe terminar el 17 de julio para que culmine este proceso, y entonces habrá todo lo que es el proceso de ratificación de todos los que quieran presentar sus respectivas impugnaciones, etcétera, para estar listo entonces para que el 31 de julio arranque la campaña interna en el PRD. Mientras en el Partido Panameñista se están desarrollando lo que ellos llaman los consejos consultivos regionales. Ayer se desarrolló el de Chiriquí y estarán dando, aunque sus primarias son mucho más lejos, están movilizando la opinión de cara a tener un documento conceptuado de su línea estratégica el Partido Panameñista, con todavía esperando cuántos candidatos a la presidencia tendrán y cuántos a los diferentes. Ellos también solo tendrán una primaria. Cambio Democrático está en ese proceso de campaña. 3 candidaturas se llevan el peso de la opinión pública en este momento. Una de ellos, José Raúl Mulino, que se pronuncia a favor, primero renunció a su inmunidad y segundo se pronuncia a favor de un debate interno para conocer las propuestas de los demás. Ricardo Francolini apostando más hacia propuestas positivas, con el eslogan de que si con Martinelli le fue bien, conmigo le va a ir mejor. Muy pegado al legado de Ricardo Martinelli, Francolini, con un mensaje más directo de cuál es su visión del país. Rómulo Rux más yendo hacia el discurso, a la estructura partidaria, tratando de cohesionar su propuesta en función del apoyo que pueda recibir de la estructura, particularmente de los funcionarios de Cambio Democrático que hayan sido electos. Y vamos a ver cuál de esa estructura estamos muy temprano en este proceso electoral. Hay otro tema importante que capta, sin duda alguna, la atención de todos nosotros, que son el incremento de las tarifas eléctricas, que ha generado una serie de protestas y que seguirá generando algunas protestas. He escuchado las intervenciones de las autoridades responsables en el sector eléctrico. Veo una pobreza en la argumentación de la explicación de lo que están haciendo. Yo le quiero sugerir a usted, porque mañana le hablaré un poco más en detalle en esto, que usted coja su recibo de luz y aprenda a leer su recibo de luz, porque vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando usted le pregunta, ¿usted cuánto consume de energía? Dice, no, yo pago $38. Y yo no le pregunto cuánto paga, le pregunto cuánto consume, porque el consumo se mide en kilowatt hora. O sea, si usted sabe lo que usted consume, usted no va a la tienda y usted pide, deme $1 de arroz. Usted dice, deme 3 libras de arroz. Entonces, en materia de eléctrica, usted tiene que saber cuántos kilowatts consume, hora, que es la medida de energía. Cuando se da solamente kilowatt es potencia, cuando se da en el tiempo es energía. Usted le facturan en kilowatt hora. Sepa cuántos días tiene su ciclo de lectura, porque a veces los ciclos de lectura tienen 28, o a veces tienen 29, a veces tienen 31. No es lo mismo un ciclo de lectura 28 que uno de 31. Entonces la gente dice y reclama mucho, pero no está leyendo su recibo. El recibo es lo que todo está puesto allí. Entonces aprendamos a leer el recibo. ¿Para qué cosa? Para aprender a ahorrar. Es la primera cosa que le digo. La segunda cosa que le digo, que la empresa de transmisión, ETESA, es una empresa regulada. El sistema eléctrico panameño se compone del sistema de generación, transmisión y distribución. La generación no tiene las tarifas reguladas. Usted tiene que participar en un mercado, usted ofrece un precio y usted va al mercado ese, y cuando no hay, usted vende en el mercado spot. No está regulado. Sin embargo, la distribución, que son las compañías que le cobran a ustedes, a que usted le paga el recibo, en ese recibo dice tanto en generación, tanto en transmisión y tanto en distribución. Bueno, esas empresas de distribución están reguladas, tienen una tasa de retorno regulada, la tienen que justificar. La empresa de transmisión es una empresa regulada. ¿Qué quiero decir con ello? Ellos no le pueden cobrar a usted
más allá de lo que justifiquen frente a la autoridad normativa de esto, en este caso la autoridad de los servicios públicos. Entonces yo quiero preguntarle al director de la SED, sobre la base de qué criterio técnico se puede considerar la ineficiencia administrativa como un precio transferible al consumidor. A ver, dígame en qué lugar del mundo una empresa de servicios públicos eléctrica le puede cargar a sus usuarios su incapacidad técnica. Eso se resuelve muy simple. Si fuera una empresa privada, eso lo cargan los accionistas. Te perdiste. Tú no me vas a decir a mí que si alguien te robó a ti 10 millones de dólares, tú me lo vas a poner a mí en mi tarifa. No. Si tú no tuviste la línea porque fue un problema tuyo, eso no es problema del consumidor. Esa realidad así es. Pero además, toda esa historia de echarle la culpa al gobierno anterior se lo ha demostrado. Y fíjese que ninguno de ellos ha salido a explicar nada. Hoy leí una noticia del ingeniero Ferrari Pedrechi. Ahora, más impulsado de que hay que explicar la nueva ley de TESA. Le quiero decir a la Asamblea Nacional y al gobierno, no se le ocurra, ustedes están impulsando leyes a esta altura sin hacer las consultas de edad. Yo he leído la ley, conozco de algunas modificaciones que se le han hecho en el primer debate. Esa ley no es conveniente para el país y debemos revisarla. Porque lo primero que debe establecer esa ley es que quien sea el director de una empresa de esa calidad, igual que de la Autoridad de los Servicios Públicos, debe ser una persona que no venga del sistema eléctrico, que no tenga compromisos de arrastre. Simple. ¿Cómo puedo yo ser el gerente de una empresa y de venir a regular para después volver a esa misma empresa? Hoy se está publicando las cartas de renuncia del director de la Autoridad de los Servicios Públicos, que pertenecía a una compañía de generación hidroeléctrica, pidió una licencia para ir a la SED. Eso esencialmente es lo que hace que él sea incapaz de ser regulador. Bien, el tema eléctrico lo voy a tocar más en detalle mañana por los efectos que eso tiene. Pero además de eso, quiero ir al tema central de Martinelli. Le quiero recomendar que lean una noticia, una investigación completa que aparece en el periódico de mayor circulación de este país, Crítica. Bajo el título de Radiografía de un amparo, se da una completa información, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esto que le voy a hablar. Le recomiendo porque está escrita en un lenguaje ameno, leíble. Este es el periódico que lee, bueno, aquí está Saúl Méndez, que lee los trabajadores de la construcción. Es un periódico que le llega a todos ellos. Bueno, yo les recomiendo que se lean esa información. Y fíjense lo que le voy a plantear. Me alegra mucho lo que hizo Stanley Mota de salir al paso de una discusión. ¿Cuántas veces en sus medios de comunicación gente ha sido acusada y no lo he visto a él salir a defenderle el derecho que tienen los demás a no ser acusados de la forma como son acusados? Me alegra. Si él no tiene nada que ver con eso, él, Stanley Mota, tiene el derecho de que se explique de dónde salió esa noticia. Pero la mayoría de los panameños hemos sido víctimas de fake news. Y sobre todo los que son dirigentes. Y particularmente los dirigentes sociales. Vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Pero fíjese en el caso de Ricardo Martinelli. Desde hace varios días se ha montado una nueva estrategia para reafirmar una matriz de comunicación. Entienda la matriz de comunicación como las líneas generales que toman algunos medios para controlar su opinión. La mía, la de Fernando, la de todo el país. En esa matriz de comunicación, diseñada desde y por algunos medios, y particularmente por el periódico La Prensa, se ha tomado los siguientes puntos de vista de esa matriz. Primero, presionar a la Corte Suprema de Justicia para que falle lo que ellos quieren, no en derecho. Entonces, decir que lo que la Corte diga determina el futuro de la justicia en Panamá. Eso es totalmente falso. Dos, un componente de esa matriz de comunicación es el ataque a los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli. Un ataque que usted lo ve expresado en el editorial de Hoy por Hoy de La Prensa de hoy.
a decir, por ejemplo, que los abogados de la defensa están penitenciados de exceso de recursos, técnicas de dilación. Los abogados de la defensa, de cualquier defensa, lo que tienen que defender a quien tienen que defender, con los recursos que tenga que dar, sobre todo en un momento en que se ha politizado la justicia. ¿No? La tercera línea de acción de ellos es disminuir y atacar al presidente para obligarlo a que él refuerce la estrategia de ellos en la Corte Suprema de Justicia. Y por eso usted ve tanta información contra el gobierno. En esa triple acción se han manejado. Y fíjense lo que pasa este fin de semana. Les hablé del caso de Lula da Silva. ¿Se acuerdan que se lo traje? Y se lo refresco. El presidente Lula da Silva fue preso por una acusación que no fue probada. No hay en el expediente de Lula da Silva nada que compruebe que él recibió ese apartamento. Nada. Y fue condenado a 12 años y medio en segunda instancia para sacarlo de la carrera. Y ayer usted ve lo que pasó en Brasil, ¿no? El ministerio, la Corte enfrentada. Y todas las decisiones de Lula en la Corte Suprema han sido de 5-4. Enfrentadas. Brasil está dividido. Eso es lo que está pasando en Panamá. No es el mismo caso, tenemos casos diferentes. Pero en el caso este, fíjense lo que está pasando. El viernes, la Conferencia Episcopal, esta semana, produce un documento. Yo lo leí completo, porque tengo la costumbre de no opinar sobre cosas que yo no he leído. Leí completo y le explico lo siguiente. Considero que el documento de la Conferencia Episcopal Panameña constituye uno de los mejores aportes al debate nacional, en muchos temas, no solamente en el tema de la justicia. Y le voy a leer lo que con respecto al tema de la justicia dice ese documento. Realidad nacional. 1. Justicia oportuna y equitativa. Mira la palabra que usan los señores obispos. En varias ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación por el funcionamiento de la justicia. Abogamos siempre por una justicia oportuna y equitativa para todos, con el debido respeto al proceso, que reduzca la mora judicial y se lleven a cabo los juicios para definir la imputabilidad o la inocencia de quienes se encuentran en un limbo jurídico, entre comillas, porque no han sido llevados ante los tribunales. Urge que el sistema de justicia consolide su imparcialidad, su oportunidad al momento de juzgar y su legítima autonomía. Es preciso que quienes ejercen la justicia sancionen de manera justa a quienes transgreden la ley, aplicando las penas proporcionales al delito cometido y en las circunstancias específicas, evitando la impunidad, corrupción, el autoritarismo, la discrecionalidad y la venganza. Eso es lo que dice el documento con respecto a la justicia. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Personalmente, pero si el documento en su conjunto es un aporte importante al debate. Hay algunos puntos que usted puede o no estar de acuerdo, pero nadie puede negar que es un esfuerzo importante de la Iglesia Católica, es un aporte al debate nacional que hace la Iglesia Católica Nacional. Y saludo ese documento. ¿Dónde comienza el problema? Cuando al margen de este planteamiento, el cardenal Lacunza, que no es el máximo representante de la Iglesia en Panamá, él es el más rango, pero en la administración de la Iglesia Católica en Panamá la ejerce el obispo Ulloa. Él es la máxima autoridad aquí, como representante de la Iglesia, administrativamente hablando. El cardenal Lacunza hace una serie de aseveraciones en la que va más allá de este documento y mete el primer puntalazo a esta estrategia de esta matriz comunicacional para poner presión a la Corte Suprema de Justicia que se pongan los pantalones. Entonces, esto es lo que hace mi estimado Lacunza, al cual yo le tengo un gran aprecio y con el que he tenido la oportunidad de discutir muchas veces. Reconozco su talento, pero en este caso creo que se equivocó, porque primero, podríamos yo decir por qué la Iglesia no se pone los pantalones con respecto a los casos de pedofilia. A ver, esto no es un problema de ponerse los pantalones. Esto es un problema, como dice el documento,
de que haya equidad en la justicia, no solamente con respecto al caso de Martinelli, con respecto a los miles de panameños y panameñas que están detenidas o detenidos sin procesos judiciales. A eso es lo que se refiere la Iglesia con equidad y a eso se refiere el Monseñor Ollá, porque de eso a mí me ha tocado conversar con el Monseñor Ollá y con el que era anteriormente nuestro, el nuncio apostólico del Vaticano aquí, el Carrascosa. Entonces, esa es la primera cosa que surge. A partir de ese momento se levanta toda una serie de opiniones de líderes, entre comillas, dirigidos a presionar a la Corte, con noticias falsas, mi querido Stanley Mota, diciendo que ya la Corte se había reunido y que un grupo de suplentes, hay suplentes, ¿sabe por qué? Porque el magistrado Mejía, en juez de garantía, no puede volver a decir lo que él ya hace, lo que la Corte va a tratar de decir, lo que él dijo es verdad o mentira. Digo, se aplica o no se, perdón, quito lo de verdad o mentira. Entonces comenzaron a circular una serie de mentiras y comenzaron unas campañas contra lo que llama la prensa el grupo dorado de abogados de Ricardo Martinelli. Entonces ya usted ve cómo la matriz comunicacional está dirigida a presionar a la Corte para que haga lo que ellos quieren. Y fíjese qué es lo que está pasando. El artículo 155 de la Constitución, el artículo 206 de la Constitución, los artículos de derechos humanos que protegen a usted, a mí, a todos. En este caso el 155, no sé, dice que la Corte, en su proceso de juzgamiento, que los diputados del 155 serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Si usted no es diputado, ¿qué hace la Corte juzgándolo a usted? Simple. No hay ley que razone sobre esta tesis constitucional. Es un hecho real, que la Corte ya perdió competencia. Y que pierda competencia quiere decir que se acabó la investigación. No. ¿Qué quiere decir? ¿Que la justicia se va a hundir? No, la justicia panameña está en cuestionamiento por múltiples cosas. Primero, por cosas que el mismo poder económico ha venido haciendo, intentando siempre controlar la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién le interesa controlar la Corte Suprema de Justicia? ¿A los trabajadores? No, a los grandes negocios, a los dueños de los magistrados de la Corte, siempre. Han intentado controlar la Corte. Es la Corte la que en estas semanas ha intentado orientar todo este ataque que puso el Ejecutivo contra el Legislativo. Si no se hubiera intervenido la Corte, hoy estuviéramos en una confrontación 1000 veces superior. Y lo que la Corte hoy tiene que decir es una cosa muy sencilla. ¿Ha perdido o no competencia la Corte para juzgar a Martinelli, que ya no es diputado? Eso es todo. ¿Se puede acusar sin imputar? Eso es todo. ¿Qué complejidad tiene eso? En el proceso judicial, en la teoría judicial panameña, usted no puede acusar a nadie si no le hace una imputación, hombre. Eso es como igual. Ustedes pueden incluso, todos estos que hoy empujan a la Corte a eso, están sentando un precedente que mañana se los van a aplicar a ustedes. Y van a venir a recurrir a nosotros para que lo apoyemos. Nosotros siempre vamos a respaldar los derechos de los ciudadanos, pero no del ciudadano Martinelli, es de los ciudadanos todos en general. Por ejemplo, ¿sobre qué derecho tiene un muchacho que se robó unas gallinas, que lo han puesto 10 años preso o que lo tienen detenido hace 3 años por unas gallinas? Y está ahí porque no hay, ya el fiscal dio una... ¿Quién es el que manda a la gente a detener? ¿Quién da la detención preventiva? ¿El juez? No, el fiscal. Entonces el muchacho se pasa 3, 4 años preso y nadie responde por él. Es de esa la justicia que yo estoy hablando. Entonces, ¿usted ha visto alguna preocupación real por esos presos? No, aquí lo que hay en juego es una guerra económica entre los sectores de poder económico intentando controlar toda la actividad política. De eso es que estamos hablando. Por eso que la Corte, en este caso de Martinelli, tiene que definir una cosa muy simple. Simple. Apegarse al derecho constitucional y olvidarse de la matriz comunicacional, de la prensa, de los medios de comunicación, con un solo interés. Torcer la justicia para cuando a ellos les convenga. Le aseguro que si este caso fuera alguno de ellos, ¿no? Estarían hablando de imputación, estarían hablando de que ya no tiene responsabilidad,
Porque no es que ellos estén a favor de la justicia. Ellos están en contra de los intereses económicos del grupo competidor. Porque la mayoría de nuestros empresarios de alto vuelo les gusta hacer negocios sin competencia. Entonces, esta situación en general nos ha llevado a una especie de callejón sin salida en la que solo queda una opción. Y ese es ahora mi mensaje a la Corte Suprema. Sin ningún tipo de intimidación, yo le digo a la Corte Suprema de Justicia que actúe en derecho. Porque el sistema se agotó. Nosotros necesitamos una nueva constitución para resolver integralmente el problema de la Corte, el problema de los jueces, el problema de la independencia de los jueces. Aquí hay jueces que están guindados por están en, ¿cómo se llama?, en interinidad para ser manejados por el Poder Superior. Entonces, para poder limpiar todo eso, necesitamos cambiar a través de una constitución. Es que no solamente jueces, sino el caso del señor Mejía y de Bien Ortega es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos una constitución para tener un nuevo órgano legislativo más representativo del caciquismo local. Nosotros necesitamos un orden constitucional para establecer y flexibilizar la participación social en la vida política. Nosotros necesitamos eso. Pero a la Corte, esta es mi recomendación. En este proceso electoral, insistir en mantener la violación a la Constitución, en el caso de Ricardo Martinelli, sería un grave error. Sería llevarnos al proceso electoral en un proceso de confrontación que va a sobrepasar. Fíjese este aumento de la luz. Esto puede ser la gota que le dé una voltereta a todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Mejor hacemos el proceso electoral y la Corte, que es su deber, llame al orden constitucional todo esto. Porque aquí cuando Mejía está actuando en función de los intereses de un grupo. Por eso es que hay un grupo a favor de Mejía. Pero Mejía no representa los intereses de este país en nada. Vamos a estar claros. Entonces es la Corte la que tiene que poner un pacto para que nos permita el espacio de hacer una transición adecuada. Ya veremos. Ya veremos. La nación no se va a acabar por los gritos de unos y de otros. Lo que sí es que claro es que se está elevando el nivel de conciencia de nuestro pueblo. Y no se extrañen cuando los cambios vengan. No, sí.